cómico de stand-up, los de la LOCSE para adelante, crean que China toda la vida ha propiciado que tengan más de tres hijos, como están ahora como locos, porque así No, no, son. todo lo Bueno, contrario. en los años 70 no se sabía nada de China. China era un país oscuro por muchos motivos, no solo porque había comunismo, sino porque efectivamente el gran atraso que había, no había comunicaciones y demás, hacía que fuera una cosa muy misteriosa que pasaba en China, ¿no? Y Ujú. entonces, en el contexto previo a la visita de Nixon, que fue como una cosa que rompió muchos esquemas, se empezó a revelar que en China se había impuesto la política del hijo único porque dentro de la arquitectura del Partido Comunista, o sea, tengan en cuenta que China, dice Steve Mosher, es el analogado principal, por los filósofos, es como la referencia más potente, más acabada del control natal. ¿Ok? Steve dice, si los países occidentales, si gente dentro de los países occidentales, no porque, digamos, si hablamos de un Milei, de un Bolsonaro, incluso de un Trump, no estaríamos hablando de esto, pero si hablamos de un Sánchez o de un Macron o de un Trudeau, pudieran llegar hasta el fin de sus ideas, seríamos China en todas partes. O sea, China es Totalmente. como el objetivo es el sueño húmedo de todos estos tipos, digamos, ¿no? ¿Y cuál es la Totalmente. diferencia entre China y Occidente? ¿Por qué en China se pudo, y tan se pudo que ahora están haciendo lo contrario, que es propiciar que tenga más de un hijo, o sea, tres? Porque China no tiene concepto de persona humana, porque no tiene cristianismo arraigado. O sea, la religión rescata muchos elementos, tanto el budismo como el confucianismo, que son las predominantes, pero no rescata el de la persona humana. Por eso tampoco colisiona con un sistema comunista del gobierno. O sea, el gobierno las puede asumir, subsumir, a diferencia de los cristianos que tienen mucho más problemas para hacerlo. Eso se llama sinización, o sea, cuando se chiniza a una religión. Ujú. Porque no tienen a la persona humana. Entonces, al no tener el concepto de persona humana, no se rebelan. Son parte del sistema. Y si el sistema dice que tengan un hijo, claro, les duele. Steve se convierte en el cristianismo y se convierte en un líder pro vida en el mismo gesto, cuando horrorizado veía cómo los policías políticos del pensamiento en China agarraban a las mujeres el pelo y las llevaban a casuchas a que abortaran porque descubrían que tenían el segundo hijo, digamos, ¿no? Ya. Y él le golpeó tanto esto que descubrió a Cristo y a la causa provida en el mismo gesto, digamos, ¿no? Y se convirtió en un activista súper potente. De hecho, ahora él está prohibido de ir, si va lo meterían preso, es un enemigo público número uno, fue perseguido, etcétera. Pero él se convierte entonces en un paladín de defender a través por eso es Population, porque, porque básicamente el lema del Population Research Institute es combatimos los abusos Ujú. contra los derechos humanos que se cometen con la excusa de la sobrepoblación. Vale. La excusa de la sobrepoblación es como una especie de gran paraguas. Y esto sigue Claro, pasando actualmente de otra forma. sí, pero cada vez es más ridículo, porque ¿de qué sobrepoblación estamos hablando si China ya está empezando a hablar del tercer hijo? Porque esto Ah, les vale gorro lo que sea y no lo van a poder hacer. O sea, como dice Steve ha escrito hace poco contra la política del tercer hijo, pero le digo, estuviste toda la vida contra la del hijo único. Lo que pasa es que cuando no hay democracia, me da igual si la autoridad me dice tres o uno. O sea, peor es que me haga abortar, pero ahora que me obliga teóricamente, porque la arquitectura del Estado está en crisis, a tener tres hijos, vamos a lo mismo, digamos, ¿no? O sea, al final, el desprecio por el hombre, la sensación que el Estado lo hace todo, lo puede todo, y que tú te tienes que plegar, es lo que finalmente ahoga a esa parte más política, digamos, ¿no? O sea, tú vas a China, y tengo un amigo que acabo de ver, que no se entera de nada, y me dice, mira, viven felices. Claro, dice, si no piensan, viven felices. claro. Y ellos no piensan. Pero nosotros, lamentablemente, o para bien o para lo que sea, somos cristianos, somos dueños de nuestra vida, y entonces eso no se puede aplicar. Entonces, a partir de su regreso a Estados Unidos, funda el PRI, el Population Research Institute, y empieza toda una investigación internacional. Le ha quitado fondos a UNFPA, pero cientos de millones de dólares. Le hemos quitado fondos, hemos detenido un montón de acciones en muchos países de América Latina. Hemos perseguido al extinto Fujimori y compañía en el tema de las esterilizaciones masivas en el Perú. Hemos participado en el descubrimiento de una trama de uso indebido de los fondos católicos en Madagascar, donde Catholic Relief Services utilizaba en consonancia con UNFPA y con Planned Parenthood dinero de los católicos norteamericanos para
propiciar inclusive el aborto, no principalmente, pero inclusive, vamos a decir, porque estos tipos no tienen ningún tipo de